Hablemos del año bisiesto, o como lo vi puesto por ahí en un foro en redes, el año bisnieto. El año bisiesto es uno de estos raros años que suceden cada tanto, o sea, cada 4, donde le añadimos un día más a febrero y que nos deja un poquito ahí con la pregunta del ¿por qué hay que hacer esto? O sea, ¿no estamos contando los días bien o qué pasa? Y el tema es mucho más interesante de lo que piensan. Los calendarios, como tantas herramientas que usamos para controlar nuestra vida en sociedad, son políticos, o bueno, por lo menos lo han sido a lo largo de la historia. Sentémonos a pensar que sabemos en qué fecha estamos porque no hemos dejado de contar desde hace muchos años. Y ya podemos rascarle nuestra historia del calendario hasta la época romana. Y ahí nos encontramos con todo tipo de historias horribles acerca de cosas como gente cambiando los calendarios para ajustar la fecha de cobro de impuestos. O sea, imagínense que el SAT llega un día a su casa, pues ya te toca el anual, pero no han pasado 12. No, ya cambió el año. Mejor no les demos ideas, son capaces. Como sea. El tema es que en el año 46 antes de Cristo, el César impuso un calendario complicadísimo alrededor de un sistema lunar que ayudaba a determinar más o menos en qué fecha se estaba. Un calendario que, ojo aquí, no se sincronizaba con las estaciones y entonces hacía que la gente celebrara eventos relacionados con esto de la cosecha y del crecimiento general de las plantas y frutas y demás en fechas diferentes. Muchos siglos después, el Papa Gregorio XIII se comienza a preocupar por este hecho porque se percata que la gente está celebrando la Pascua cada vez más lejos de las fechas donde deberían de estar siendo los eventos de las temporadas de la Pascua. Y entonces a eso de 1570 decide rehacer las fechas para que el calendario siempre se ajuste con los eventos de temporadas, como por ejemplo la Pascua. Y el tema entonces es que para poder cuadrar el movimiento de las estrellas con el movimiento de la Tierra, con el movimiento de las temporadas y que esto hiciera algún sentido o que fuera por lo menos más preciso que lo que sea que se tuviera antes puesto por el César, pues entonces dieron con un calendario que tenía 365 y un cuarto de día, cosa que por supuesto no podemos dividir porque pues la noche es la noche y el día es el día. Y entonces, ¿cómo hacemos con ese cuarto? Pues lo apilamos para resincronizar el calendario cada 4 años. Esa es la explicación del año bisiesto. Por eso a veces toca añadir días por ahí de repente al calendario para volvernos a ajustar para que las temporadas siempre sean más o menos en donde van en su parte del año, para que los meses fríos de invierno sean en el hemisferio norte en diciembre y los meses del verano sean pues en junio o alrededor. Llora en calentamiento global cuando ahora todo esto se mandó al carajo, pero eso es otro tema. Para mí lo interesante de todo esto es ver cómo se implementó esto ante la población, que de nuevo los calendarios son políticos. Y por ejemplo, en el año 1582 quitaron unos días del calendario porque simplemente se tenía que ajustar así, ¡pum!, desvanecieron. Luego por otros motivos en 1752 también quitaron unos días del calendario. Pero para mí lo más interesante de todo esto es que esto de los calendarios teniendo 365 días, la semana 7, los meses, pues los días que tengan el mes, en parte esto se inspira por los sistemas egipcios o babilónicos de contar los días desde hace miles de años. Y por ejemplo, uno de los dejos de ese sistema de conteo es que todavía tenemos que lidiar con un sistema de tiempo que no es métrico. Entiéndase, las horas del día no se dividen por 10. Todavía tenemos esa cosa de 12, 24, 60. Para la gente que vivió en los 90, recordarán que Swatch en algún momento lo intentó haciendo un reloj que se llamaba Bit, que contaba a lo largo de un día de 0 a 1000. Entonces el mediodía era 500 y podías hacer un cálculo métrico del tiempo. Y en últimas esto se acabó convirtiendo en una realidad, pero solo para las computadoras, usando un sistema de conteo métrico que se llama el tiempo Unix, que en esencia es un literal conteo de segundos desde el 1 de enero de 1970 hasta hoy, pero es métrico. Puedes dividir ese tiempo en dieces. En fin, he visto mucha gente platicar de cómo el año bisiesto existe porque tenemos que realinear las energías y sentar sistemas de cómo el planeta no está funcionando y por consecuencia hay que añadir un día más, cuando la realidad es que en 1570 un líder de iglesia decidió que la gente tenía que celebrar la Pascua siempre en los mismos meses. Y por eso estamos aquí. De paso, otros calendarios que existen y más o menos se usan, depende de la comunidad. El calendario budista, el calendario hebreo, el calendario chino. También hay calendario islámico, hay calendario loceno, hay calendario etíope. Hay un calendario japonés, uno tailandés. Y por supuesto, el calendario de mi corazoncito, donde viven ustedes. Como sea, en un mundo donde no nos podemos coordinar para casi que nada, es interesante ver que sea tan aceptado adoptar el día bisiesto y un calendario que tenga tantas carencias y que pues nos funcione y que esto sea pues muy global. Porque de resto, ¿qué les digo? El problema de los estándares es que hay demasiados y el calendario es parte de eso. Interesante, ¿no?